En esta noche vamos a estar estudiando una introducción al Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los sermones más importantes en la Biblia porque es el sermón de mayor relevancia explicado, enseñado por nuestro Señor. Es la presentación que Mateo hace del Rey Mesías que él está confirmando que ha venido y que es Jesús. Por lo mismo, por la importancia de este sermón, ha habido muchas interpretaciones y mucho se ha dicho de este sermón. Vamos a empezar mostrando algunas frases del sermón, ¿verdad? Frases muy conocidas, no vamos a entrar en detalle a ellas porque las vamos a explicar después, pero el sermón empieza Jesús diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Más adelante él se contrapone y él explica claramente que aunque va a decir cosas que parecen contrarias a la ley, él no ha venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirlos. Más adelante él hace declaraciones que parecen muy exigentes cuando dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él sigue mostrándonos y el sermón apunta mucho al corazón y a lo que atesoramos y a la manera en que hacemos las cosas para Dios. Y en el 6:21 él dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Más adelante él pasa a hablar de las relaciones con el dinero, con las finanzas en este mundo y él nos aconseja buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas nos sean añadidas. Él sigue en el sermón mostrando y pasa a esta regla de oro que es conocida como regla de oro, algo muy famoso que dice todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es un resumen de lo que es el amor. Pero también el sermón confronta y hace ver que no todo el que lo llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, de su Padre que está en los cielos. Y él se presenta como ese juez quien va a permitir o negar la entrada final al reino de los cielos en el mundo venidero. Y él termina y cierra el sermón exigiendo obediencia a las palabras del sermón y diciendo que cualquiera que oye estas palabras de este sermón y las hace, ese es su nombre prudente que ha edificado su casa sobre la roca y que aquella casa, aquellas obras permanecerán, aunque venga el juicio, aunque venga la tormenta, no caerán. Han habido muchas interpretaciones históricas del sermón y vamos a ver que han habido varias interpretaciones incorrectas del sermón. Una de las interpretaciones, tres interpretaciones que quiero presentar aquí que han sido incorrectas del sermón, ha sido, por ejemplo, una interpretación perfeccionista, una interpretación totalmente legalista desde un pensamiento similar al del Antiguo Testamento. Aquí está la vida, para que la vivas, cumple estos mandamientos y vivirás. Y algunos han querido leer este sermón como Jesús diciendo, si ustedes hacen esto, entonces van a ser salvos. Obedezcan mis mandamientos y entonces van a vivir, van a entrar al reino de los cielos. Esa interpretación obviamente parece lógica desde lo que vimos en el 7:24. El hombre que hace esto, que oye estas palabras y las hace, ese es el que su casa va a permanecer. Sin embargo, esa no es una interpretación correcta porque no toma en cuenta todo el sermón y todo el contexto del sermón. Hay una segunda interpretación, la interpretación del sermón como el ideal imposible. Los que interpretan el sermón como el ideal imposible dicen, ¿quién puede amar a sus enemigos? ¿Quién puede poner la otra mejilla? ¿Quién puede ser perfecto como el Padre? ¿Quién puede cumplir todas estas reglas imposibles de cumplir? Nadie. Entonces dicen que Jesús lo que estaba haciendo era dando una ley que lo que iba a llevar a los oyentes era a la desesperación, preparándolos para la salvación. Piensan que Jesús está mostrando, como Pablo en Romanos, esta es la ley, nadie la puede cumplir, entonces necesitan arrepentirse, pero realmente las demandas de Jesús y el lenguaje que Jesús usa no parece ser eso, no parece ser un llamado. Jesús parece decir que
hay un hombre prudente que puede cumplir las palabras, o sea, no es realmente, no suena en el contexto, en las palabras de Jesús como un ideal imposible. Hay una tercera interpretación común que también es incorrecta, que ha querido ver el sermón como una ética interina, una ley marcial que está para el tiempo de crisis. De alguna manera, lo que ellos pretenden aquí es que esto solo se cumple para una época de catástrofe. El sermón solo tiene cumplimiento para esa época de crisis donde está a punto de suceder una catástrofe, a punto de acabarse el mundo. Entonces ahí, pues, ¿qué importa si dejo mi casa? ¿Qué importa si doy la otra mejilla? ¿Qué importa si ayuda a mi enemigo? Porque ya el tema de la crisis está encima. Y aunque claro, Jesús menciona el juicio venidero, Jesús habla del final, Jesús sí está pensando en la venida del reino, no es realmente el sermón una ley marcial solo para cumplir durante la tribulación. Por ejemplo, si es que hubiera una tribulación, obviamente bien entre Jesús dijo claro que vendrían tribulaciones, pero me refiero a que si es que hubiera una etapa específica de tribulación, que yo creo que toda la etapa de la iglesia ha sufrido y sufre tribulación, pero el punto es que no es eso. Estos tres intentos de dar una explicación al sermón, aunque tienen diferencias, tienen algo en común. Todos ven al sermón del monte como si fuera una ley. Algunos lo ven como una ley que hay que cumplir, otros lo ven como una ley propedéutica y los terceros lo ven como una ley marcial, pero realmente es un entendimiento incorrecto porque es un entendimiento legalista del sermón que ve a Jesús como un profeta judío más que solo está aplicando ley. Entonces lo ven primero como un maestro de ley, la interpretación perfeccionista, la interpretación de el ideal imposible, lo ve como un profeta de ley que procura el arrepentimiento, y la interpretación de la ley marcial para el final lo ve como un profeta apocalíptico, pero realmente Jesús es más que eso. ¿Por qué podemos descartar estas tres interpretaciones y saber que no, ninguna de estas interpretaciones es la correcta? Porque estas interpretaciones no toman en cuenta el contexto literario, no toman en cuenta el contexto histórico y cultural del sermón. No ven el sermón tampoco como un todo coherente y perfectamente entrelazado, sino se enfocan en, por ejemplo, la primera se enfoca en que Jesús dice que hay que cumplirlo. La segunda se enfoca en estas pequeñas fracciones que parecen imposibles. Y la tercera se enfoca en las menciones del juicio y del reino. Pero realmente hay que interpretar el sermón como un todo. Luego vemos las interpretaciones históricas que han habido del Sermón del Monte. Lo más interesante es que en los primeros siglos de la iglesia, los padres de la iglesia primitiva, ellos no tuvieron problemas con interpretar el sermón, sino que para ellos el sermón fue un catecismo cristiano temprano. Era la instrucción ética para los discípulos recién bautizados y recién convertidos. ¿Por qué ellos no vieron ningún problema? ¿No les pareció un perfeccionismo? ¿No les pareció un ideal imposible ni una ley marcial? Porque ellos vivían dentro de su cultura, dentro de su contexto histórico y cultural, y entonces entendían que el sermón era simple y sencillamente palabras del maestro sabias para poder vivir el cristianismo luego de haber recibido ya el reino, luego de haber recibido el nuevo nacimiento. Juan Crisóstomo, por ejemplo, estimó que el sermón provee la visión para la comunidad del reino que Cristo está estableciendo en su pueblo y a través de su pueblo. Ellos entienden que Jesús está trayendo a luz un nuevo pueblo con una nueva vida y que es desde esa nueva vida que vienen estas nuevas demandas. Es lo mismo que vimos en Efesios, en Hebreos, en Romanos. Ya eres salvo, vive a la altura de lo que eres. Más adelante hay otras interpretaciones en la historia, por ejemplo, en la época medieval, hubo algo que se dio en la época medieval, ¿verdad? Que se tendió a separar los cristianos en dos tipos, los que estaban dedicados a la vida religiosa y los laicos. Entonces los dedicados a la vida religiosa eran los monjes, eran los sacerdotes, y entonces ellos dividieron las enseñanzas de Jesús entre preceptos y consejos. Y entonces los preceptos eran
para todos los cristianos y eran bastante generales, pero los consejos eran solo para aquellos que querían alcanzar un llamado superior. Entonces ellos clasificaron el Sermón del Monte como consejos que solo los podían alcanzar aquellos que estaban total y completamente dedicados a la vida religiosa y que buscaban alcanzar la perfección y una espiritualidad superior. Hoy sabemos que eso no es correcto, ¿verdad? La Biblia no divide a los cristianos en dos tipos. Todos somos sacerdotes, todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos la misma conexión con el Padre, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No hay una división bíblica y escritural, ni Jesús hizo tal división. Luego viene el periodo de la Reforma. El periodo de la Reforma fue trayendo diferentes etapas. Y para Lutero, Lutero sí tuvo una interpretación del sermón como una ley propedéutica, como esta mirada de una ley imposible que traía arrepentimiento y que lo confrontaba a uno con su pecaminosidad. Pero más adelante, cuando la Reforma ya fue trayendo la doctrina, el sermón es el compendio de la doctrina de Cristo, la ley del nuevo pacto para la siguiente generación de reformadores. Para Calvino específicamente, los cristianos pueden cumplir el sermón, pero nunca en la carne, solo por la gracia a través de la vida del Espíritu, mediante una total dependencia de Dios. Y esa es la visión que nosotros debemos de tener del sermón. Una ley que solo se puede vivir desde la vida del Espíritu, desde la nueva vida recibida del nuevo nacimiento. Es la ley del nuevo pacto para la comunidad del nuevo pacto. Hay otras interpretaciones, pero luego pasó la Reforma y vinieron nuevos movimientos y han venido nuevas doctrinas. Y en el periodo moderno vemos otras interpretaciones. Por ejemplo, en la época del liberalismo, muchos usaron el sermón para dejar de enfatizar la relación tradicional evangélica entre pecado y expiación y empezaron a ver a Jesús más como un filósofo y a decir que el sermón proveía una visión para mejores seres humanos, para una mejor sociedad humana. Y Jesús pasó de ser el Salvador, el Rey, a pasar a ser un hombre modelo, un hombre ejemplar, un gran filósofo que muchos no comprendieron. Esa interpretación debemos de desecharla porque el liberalismo no es cristianismo. Y sin redención no hay salvación. Hay otra interpretación después que vino abrazada con el dispensacionalismo, algunos dispensacionalistas que separaron esto, que enfatizaron mucho el tema de tribulación, separación entre iglesia e Israel, entre esta era y la era del reino, y que algunas de esas cosas están bien y otras no, pero lo terrible es que se popularizó que el Sermón del Monte iba a ser válido solo cuando ya fuera establecido el reino mesiánico. Era la ley del rey para cuando él estableciera su reino. Entonces, esta interpretación en los últimos años llevó a muchos cristianos a evadir las claras enseñanzas de Jesús y esto ha redundado en una deformación de las prácticas morales, de la ética y la moral y del testimonio moral dentro de la iglesia de los cristianos. ¿Por qué? Porque muchos predicadores en los siglos anteriores dijeron, no, eso no es para ahorita, eso va a ser para cuando ya Cristo reine aquí en el milenio, lo cual niega el hecho de que Cristo ya es rey sobre su pueblo y como aprendimos en Hebreos, ya hemos recibido un reino inconmovible, ya el reino está aquí. Entonces, lo que es importante entender que la interpretación del sermón es compleja. ¿Cómo podemos entender las enseñanzas del nuevo Moisés, que es Jesús, en relación con lo que dijo el antiguo Moisés? ¿Cómo podemos entender este sermón que parece estar en lucha con la revelación anterior dada por Dios, y Dios es el mismo y su ley no cambia y sus pensamientos no cambian? Jesús dijo que no había venido a abolir la ley y sin embargo la reinterpreta y toma los mandamientos y dice, habéis oído, y luego dice, pero yo os digo. O sea, ¿quién es Jesús realmente? Y el punto aquí, obviamente eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esos pasajes, pero el punto es que una lectura cuidadosa del sermón genera problemas teológicos, pastorales y prácticos, y por eso es importante analizarlo despacio.
Para entender el sermón necesitamos entender el contexto histórico y cultural en el que el sermón fue dicho. Y habían dos grandes movimientos que venían gobernando la ideología de la gente que vivió en la época de Jesús. Un movimiento era la tradición grecorromana de la virtud y otro movimiento en el que nació Jesús fue el judaísmo del segundo templo, que no es necesariamente igual que el Israel del Antiguo Testamento. Es un judaísmo que se gestó y que no vemos mucho de su historia en nuestra Biblia. Pero veamos, empecemos con la tradición grecorromana de la virtud. La filosofía surge en Grecia en el siglo 7 antes de Cristo. Estamos hablando 700, 800 años de Cristo. Empiezan ciertos hombres a discutir sobre el origen del universo, sobre la sabiduría, este hambre por el saber. Sofía, sabiduría, que es en el griego Sofía significa amor por el saber o amor por la sabiduría, pero empiezan a discutirse las grandes preguntas, lo que se llama las grandes preguntas. Y enfocado en el ser humano, las grandes preguntas es quiénes somos como seres humanos, qué es lo que hace único al ser humano, tiene nuestra existencia un propósito, cómo deberíamos conducir nuestras vidas y qué son las normas morales y de dónde vienen. Estas preguntas empiezan a surgir con Tales de Mileto, los sofistas, Platón, Sócrates y quizá uno de los que vamos a ver más famoso porque fue el que vino a resumir y a esquematizar un poco mejor su filosofía fue Aristóteles. Pero una de las claves en la filosofía griega es que había un énfasis en la búsqueda de la felicidad. Para ellos el fin de la vida, el fin de la existencia humana era la felicidad, y entonces todo el foco de la filosofía moral de la antigüedad era este discurso, esta búsqueda de la felicidad. Tanto el estoicismo como el epicureísmo, el aristotelismo, el hedonismo, todos los filósofos estaban motivados a responder a la pregunta sobre qué hace realmente felices a las personas. Así la filosofía grecorromana era tanto moral como práctica. ¿Qué hace y cómo vive una persona que es feliz? Algo bien interesante es que para ellos la felicidad no era un momento, no era un estado mental temporal, no era un estado mental subjetivo, sino para los filósofos griegos la felicidad del término griego eudaimonia era una vida totalmente satisfactoria y significativa. Ese es el concepto que tenemos que tener. No es reírse, no es un momento de placer, sino es una vida consistente de satisfacción y que sea significativa, que sea floreciente, que esté recibiendo satisfacción y que esté siendo útil para su entorno. Eso tenía que ver dentro del concepto, y aunque todos los filósofos y las diferentes escuelas filosóficas tenían diferencias entre ellos, algo en lo que estaban de acuerdo es que para alcanzar esta felicidad había que buscar la virtud. Y la virtud era para ellos la sabiduría práctica. El camino a la felicidad era una escuela de enseñanza de sabiduría aprendida a través del tiempo. No se nacía siendo feliz, sino que se aprendía a ser feliz, se aprendía a ser virtuoso, porque ser virtuoso era lo equivalente a ser feliz. Aristóteles, siendo uno de los razonadores que maduró mejor su pensamiento luego de varios anteriores a él, en su razonamiento sobre cuál sería el último fin del hombre, o sea, su sumo bien, porque él creía que todo lo que existía tenía un fin. El fin de, por ejemplo, el árbol de manzano era dar manzanas, el fin de, no sé, cada cosa tenía un objetivo, todo existía para un fin. ¿Cuál era el fin del hombre? ¿Cuál era el sumo bien del hombre? Entonces él decía, era la felicidad. Pero la felicidad para Aristóteles consistía en el perfeccionamiento de su razón, aquello que era esencial para el hombre. Entonces Aristóteles decía, junto con muchos otros filósofos, cuando se llega a tener un entendimiento de la realidad es cuando se puede ser feliz, cuando se llega a tener una sabiduría tanto teórica como práctica, ese es el estado de la felicidad. Y para eso hay que enseñarla, decía él.
Aristóteles deja claro que la felicidad no es placer, no es riqueza y no es honor. Algunas escuelas como el hedonismo decían, no, la felicidad es placer, y Aristóteles dice, los hombres creen que el placer es la felicidad suprema, pero en realidad los que creen eso viven como animales que actúan por impulsos incontrolables, siempre en búsqueda de una satisfacción física, pero eso es esclavitud. Entonces él ve, por ejemplo, los adictos al sexo, los adictos a la bebida, los adictos a esto, y dice, ellos no son felices, lo que son esclavos. Y tiene mucha razón en ese razonamiento Aristóteles, ¿verdad? Luego ven la riqueza y algunos dicen, no, la felicidad consiste en riqueza, y Aristóteles y los filósofos dicen, no, la riqueza es útil, pero solo es un medio para alcanzar otras cosas. Alguien puede tener mucho dinero y ser totalmente infeliz, y obviamente todos sabemos que eso es una verdad, ¿verdad? Por otro lado, algunos decían en esas culturas que el honor era muy importante, que el honor era la felicidad, y Aristóteles dice, no, no puede ser el honor, porque el honor depende de alguien más y no de quien lo recibe. O sea, yo no puedo, mi felicidad no puede depender de lo que los demás me honren, porque ¿qué y si los demás me tienen envidia? Entonces, quien le da el honor también puede quitárselo, dice Aristóteles. Entonces, la felicidad no puede depender de algo externo, sino de algo interno, porque es su sumo bien, es algo que el hombre alcanza sin depender. Y entonces, en ese razonamiento, de alguna manera, todo esto fue influenciando el pensamiento del judaísmo del Segundo Templo y de la época donde Jesús nació, del pensamiento que gobernaba donde Jesús nació. Según Aristóteles, para que el hombre alcance la felicidad, debe alcanzar la excelencia de su facultad racional, es decir, debe alcanzar las virtudes intelectuales, que era la sofía y la fronesis, que de hecho son dos términos que Pablo en Efesios dice que Cristo nos dio, que en Cristo tenemos todas las riquezas de la sofía y de la fronesis, de la sabiduría y de la inteligencia, o de la sabiduría y del entendimiento. Fronesis se traduce como sofía, para ellos era la sabiduría teórica, el conocimiento de Dios, de las cosas eternas, y fronesis era la sabiduría práctica, cómo poder reaccionar de la manera más sabia ante las circunstancias de la vida. Entonces, uno de los contextos importantes, una de las ideologías que permeaban a los discípulos y a las multitudes que oyeron a Jesús era esta tradición grecorromana de la virtud. La búsqueda de la felicidad como fin de la vida humana, el camino de la virtud como el camino para alcanzar la felicidad, y la importancia de la educación del honor, del respeto, de la moral y la ética como el medio para obtener esa virtud, para obtener esa sabiduría. Luego está el otro contexto. Jesús nace dentro del judaísmo, pero el judaísmo del Segundo Templo tenía ciertas características. El judaísmo del Segundo Templo es el judaísmo que está entre la construcción del templo de Jerusalén, que se llamó el templo de Herodes, que fue el templo que empezó a construir Zorobabel y Esdras en el 515 antes de Cristo, hasta que fue destruido por los romanos en el año 70. En todo este tiempo hubo ciertos cambios, digamos, esto empieza en el exilio, regresan del exilio, y entonces hay mayor interés por conocer al Dios que ha dejado el canon de las escrituras. Pero también hay una influencia muy fuerte del helenismo, del imperio griego permeando. Entonces ahí se desarrolla, ahí surge la Biblia Septuaginta, que fue la Biblia que usó Jesús y que usaron los apóstoles y que usó la iglesia. La Biblia hebrea se traduce a la Biblia griega. Otra de las cosas que surge en el judaísmo del Segundo Templo es el surgimiento de la sinagoga. Como muchos judíos estaban dispersos y no todos tenían acceso al templo, pero necesitaban estudiar la ley y mantener vivos sus creencias firmes en el Dios de Israel, entonces empiezan a reunirse en sinagogas donde estudiaban la ley y donde alimentaban y nutrían su fe. Pero algo que empezó a ser muy fuerte fue las expectativas apocalípticas judías. Empezó a crecer una fuerte influencia de este anhelo por la venida del Mesías y por la venida del reino futuro, así como en nuestra época han habido estas fuertes olas de la búsqueda de la segunda venida, del arrebatamiento, de las señales. Era lo mismo que se estaba dando en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y ahí surge el cristianismo, ¿verdad? Hay
fuertes diferencias entre la antigua religión israelita y el judaísmo del Segundo Templo. Lo primero es que la religión antes del judaísmo del Segundo Templo muchas veces fue politeísta, aunque Moisés pretendió hacer una religión monoteísta, siempre hubieron, en todos los reinos podemos ver que nunca se derribaron por completo los lugares altos, siempre hubieron altares a Baal, siempre hubieron adoración a Astarte, siempre hubieron mezclas, no lograron que la religión fuera totalmente monoteísta y por eso vino el exilio. Hasta más o menos por ahí por el año 700 antes de Cristo empezó un total monoteísmo y el culto a Jehová fue instituido y entonces hubo un grupo pequeño durante todo el periodo de los reyes, pero solo ganó predominio hasta en el exilio. Hasta fuera de Israel realmente empezó una adoración totalmente monoteísta y ahí se negó la existencia misma de otros dioses. Cosas muy fuertes que marcaron el judaísmo del Segundo Templo era, número uno, la esperanza mesiánica. Los judíos empezaron a alimentar con mayores esperanza mesiánica por los profetas, por las lecturas de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, Ageo, Zacarías. Empezaron a profetizar mucho sobre ese hijo de David, sobre ese nuevo David, sobre ese rey, sobre ese reino de justicia, sobre ese reino de paz. Esa restauración del estado edénico que vemos en Isaías, la humanidad restaurada, redimida en una correcta relación con Dios y en una correcta relación unos con otros. Ya no hay guerras, todos hay paz, ya no hay instrumentos de guerra, hay instrumentos de siembra. Una época de shalom, de bienestar, de paz, de felicidad, de seguridad. Entonces eso despertaba la expectativa mesiánica, la expectativa del reino. Por eso cuando Juan el Bautista anunció, el reino se acerca, inmediatamente vino a ellos, ya viene el tiempo de paz, ya viene el tiempo de prosperidad, ya viene el tiempo donde también ellos creían que Israel sería cabeza de todas las naciones. Sin embargo, sabían que antes de venir el reino debían de estar preparados para ese reino. Entonces hubo también mucho énfasis en la enseñanza de la sabiduría. Los escritos de la sabiduría tratan sobre los detalles de cómo vivir la vida en el presente, de forma que, aunque el reino todavía no venga, yo pueda obtener como resultado paz y felicidad. Todos los escritos sapienciales, Job, Proverbios, Eclesiastés, son escritos que muestran que es más feliz el sabio y el necio siempre acaba en lamento, acaba en dolor, acaba en pérdida. Entonces había una alta búsqueda de sabiduría, también influenciada por la filosofía griega que se enfocaba en buscar sabiduría. Y otro punto importante en el judaísmo del Segundo Templo es que empezaron a aparecer muchos textos apocalípticos, textos que ya no fueron incluidos en el canon, pero que se leían y que se oía y que sonaban, textos como el Apocalipsis de Moisés, el Apocalipsis de Salomón, tercera y cuarta de Esdras y otros textos que hablaban mucho de un florecimiento edénico en pleno shalom cuando llegara la plenitud del escatón o del reino. No fueron textos inspirados, pero fueron textos que influenciaron la cultura de ese tiempo. Jonathan Pennington escribe, el sermón muestra mucha relación con la perspectiva de la sabiduría apocalíptica del judaísmo del Segundo Templo, proveyendo una visión para la virtud que está orientada hacia el reino restaurador de Dios que ya viene y es entregada a aquellos que tienen oídos para oír y construyen su vida sobre la enseñanza de Jesús. Jesús sabía a quiénes les estaba hablando, a gente que esperaba el reino, a gente que amaba la sabiduría, y Jesús viene a responder las preguntas que ellos tienen acerca del reino y acerca de la sabiduría y acerca de la felicidad. Eso es muy importante para comprender el sermón. Sin ese entendimiento, nos perdemos en por qué Jesús está diciendo ciertas cosas de cierta manera. Jesús está afirmando las verdades que ellos ya creen y negando las mentiras que se han infiltrado dentro de ciertas verdades que creen. Eso es importante entenderlo y eso es lo que hace Pablo también en sus cartas y eso es lo que nos toca hacer a nosotros también en nuestras ideologías. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde se proclaman verdades, la importancia del cuidar el medio ambiente, de valorar la creación y todo, pero también hay mucha mentira en nuestro alrededor. Hay una verdad de que todos los seres humanos somos iguales, pero hay una mentira cuando se habla de tolerancias y estas cosas, ¿verdad? Entonces es importante tener en claro esto.
Cuando comparamos uno de los escritos muy fuertes que puede darnos una imagen del judaísmo del Segundo Templo es el Talmud. El Talmud era un libro aparte de la Torá, donde se interpretaba la Torá y donde habían escritos de los rabinos judíos que complementaban la Torá. Cuando se compara el Sermón del Monte con el Talmud, en el Talmud podemos encontrar la misma condenación de lujuria, de odio y de venganza que se encuentra en el Sermón del Monte. También se encuentra algo muy parecido a la regla de oro. Hay una historia en el Talmud que es la historia de Hillel, un rabino que vivió 20 años antes de Cristo, y había un gentil que se quería ser judío, estaba preparándose para hacerse prosélito del judaísmo. Entonces primero fue a otro maestro judío, otro rabino llamado Shammai, contemporáneo de Hillel, y le pidió que le enseñara toda la ley en el tiempo que él pudiera estar de pie en una pierna. Shammai se enojó, tomó su vara de medir y lo echó fuera. Le dijo, estás loco, no estás listo para hacerte judío. Pero cuando llegó con el otro rabino, con Hillel, Hillel sí le contestó y le dijo, ¿quieres que te enseñe la ley y los profetas en el tiempo que puedas tener, estar de pie en una pierna? Pues lo que es odioso para ti, no se lo hagas a nadie. Toda la ley se resume en esta sentencia. Todo lo demás es comentario. Entonces viene Hillel y hace algo, una afirmación antes de Jesús muy similar a la regla de oro. Jesús viene y da, cuando la regla de oro, da algo muy parecido. Solo que hay una diferencia. Hillel lo hace en forma negativa. Lo que es odioso para ti, no se lo hagas a nadie. Jesús dice, lo que deseas que te hagan a ti, hazlo a los demás. Entonces, Jesús se enfoca en la regla de oro de Jesús, se trata de amor. La regla de oro de Hillel se trata de refrenar el odio. Pero Jesús está diciendo, el amor que experimentas hacia ti mismo, demuéstralo a tu prójimo. Está trayendo una aplicación a lo que ya está escrito en la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos esa diferencia. Hay similitudes entre el Talmud y el Sermón del Monte, sí hay similitudes, pero también hay diferencias. Y una de las primeras diferencias es que dar amor es mucho más que refrenar el odio. Pero veamos otras diferencias. Aunque una buena parte de lo que está en el sermón también está en el Talmud, las mismas demandas parecen estar más elevadas en el sermón de Jesús que en el Talmud. La lujuria la lleva a un mayor nivel de exigencia, el odio lo lleva a un mayor nivel de exigencia, el rencor, todo esto, la reconciliación, el dar, la generosidad, pide más el Sermón del Monte de lo que pide el Talmud. Pero también hay ciertas cosas que no tienen paralelo. No hay paralelos en la bienaventuranza del pobre. En el Talmud el bienaventurado es el sabio, es el rico, es el noble, no el pobre, nunca el pobre. No hay paralelo en la prohibición del divorcio. El Talmud ve el divorcio como algo que supera otras culturas, porque es una protección para la mujer. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí también. El Talmud no dice nada parecido en cuanto a dar la otra mejilla. Eso es algo totalmente nuevo. El Talmud dice claramente, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. No está ni cerca de decir, amarás a tu enemigo. Y para el Talmud, la oración, el ayuno, es un símbolo de arrepentimiento. No es el ayuno un momento para mostrar gozo, nunca. Y Jesús dice, no, tú tienes que mostrar gozo y salir reluciente cuando estás ayunando. Entonces, hay claras diferencias. Pero la mayor diferencia solo se aprecia cuando el sermón se ve como un todo. Y en especial cuando se ve de alguna manera como este Jesús reinterpretando la ley y trayendo un nuevo parámetro de justicia. Hay un gran contraste entre lo que se entendía como piedad para el Talmud y para el judaísmo del Segundo Templo y lo que Jesús muestra como una verdadera piedad en secreto, algo secreto. Aquí la piedad hay que manifestarla y mostrarla. Jesús dice, no, la verdadera piedad no es para mostrarla. Jesús va mucho más allá cuando pone su enseñanza por encima de la Torá.
La crítica que implica la antítesis de la Torá sería, en los ojos de sus contemporáneos, blasfemar en contra de la ley divina y romper definitivamente con el judaísmo. Jesús sí se presenta como un judío, pero al mismo tiempo rompe con el judaísmo tradicional y por eso termina siendo crucificado. Algo importante es entender que Jesús viene a una cultura donde el helenismo había influenciado el judaísmo. El judaísmo había sido influenciado profundamente por la idea de las culturas griegas y esto sí va a seguir en el cristianismo, porque el cristianismo, la Biblia se va a escribir no en hebreo ni en arameo, sino en griego, y se va a definir una nueva raza humana, el pueblo del nuevo pacto, a partir de ambos, judíos y griegos, va a decir Pablo en todas sus cartas. El cristianismo nace al interior de la cultura grecorromana y entra en diálogo con ella. ¿Por qué? Porque es la cultura grecorromana la que permite las misiones y la expansión del evangelio. Si se hubiera quedado como una secta judía en lenguaje hebreo, nunca el cristianismo hubiera llegado a nosotros o se hubiera expandido tan rápido. El judaísmo del segundo templo era común que una forma viable de ser judío era entender la propia fe judía en términos de transformación moral en un contexto griego, muy a la par de la filosofía moral griega. Entonces voy aprendiendo sabiduría, solo que la sabiduría que viene de Dios, no de los razonamientos humanos. O sea, también habían grandes diferencias. Josefo viene y hace una comparación y encuentra similitudes entre las distintas sectas judías y las escuelas de la filosofía griega. Él encuentra muy parecidos a los esenios de los judíos con los pitagóricos de los griegos, a los fariseos de los judíos con los estoicos de los grecorromanos y a los saduceos de los judíos con los epicúreos de los grecorromanos. Entonces aquí vemos algunas similitudes y diferencias. Entre las similitudes, la filosofía grecorromana tenía como fin último de la vida la búsqueda de la felicidad y el judaísmo del segundo templo tenía como fin la búsqueda del shalom, que por supuesto iba a venir completo en el reino, pero había que buscarlo desde ya. Para la tradición grecorromana o para la filosofía grecorromana, el paso para alcanzar la felicidad era la búsqueda de la virtud a través del aprendizaje de la sabiduría. También para el judaísmo del segundo templo, la preparación para el mundo venidero y para el reino de Dios era ser sabio. De hecho, hay algunos rabinos judíos que creen todavía, los que no son mesiánicos, los que siguen siendo judíos, que cuando venga el mundo venidero, al pasar al mundo venidero, algunos van a ser mayores y menores dependiendo qué tanta sabiduría han adquirido aquí. Entonces todavía el judío tiene esa mentalidad que el más sabio hoy va a tener una mayor posición en el mundo venidero y el menos sabio hoy va a tener una menor posición en el mundo venidero. Y de ahí se entiende por qué Jesús usa estos términos, será mayor y será menor. Era un lenguaje que se usaba entre los judíos, pero que para nosotros es algo desconocido. Pero también quiero resaltar las diferencias entre la filosofía grecorromana y el judaísmo del segundo templo. La filosofía grecorromana era politeísta, el judaísmo del segundo templo era estrictamente monoteísta. Hay un solo Dios, el Dios de Israel. Para la filosofía grecorromana, la sabiduría venía del razonamiento, de la educación, de la observación del universo. No, para el judaísmo, el segundo templo, la sabiduría venía de una devoción religiosa y del temor al Señor. Ellos se basaban en las escrituras judías. Para la filosofía grecorromana, el modelo de la virtud eran los ideales humanos, los grandes hombres, los felices, los nobles, los exitosos. Para los judíos, el modelo de la virtud era Dios. Dios mismo era el modelo de la virtud. Y en ese sentido, Jesús, aunque no se desconecta del lenguaje de la filosofía griega, él se inclina obviamente al judaísmo del segundo templo y afirma lo que es verdadero de esta tradición. Lo que quiero dejar claro aquí es, y a lo que quiero llegar es, ¿cuál es el significado del Sermón del Monte? ¿Por qué Jesús, por qué Mateo inicia su evangelio con este sermón y por qué Jesús sube al monte para decir este sermón? El sermón es la respuesta de Jesús a la mayor pregunta metafísica que el ser humano siempre ha enfrentado. Todos vivían con la pregunta, ¿cómo podemos experimentar la verdadera felicidad virtuosa?
O en el lenguaje judío, cómo logramos el shalom, cómo experimentamos el florecimiento humano, cómo somos el árbol que está sentado junto a las corrientes de las aguas y que está dando fruto y que todo lo que hace prospera. ¿Qué es la felicidad, la beatitud, el shalom y cómo se obtiene y se sostiene? Esa pregunta marcaba los corazones y las mentes de la audiencia de Jesús, y el sermón de Jesús trae respuesta a esa pregunta. Esta pregunta está en el centro de todo el mensaje de la Escritura. Todo el mensaje de la Escritura habla de cómo prosperar, de cómo ser sabio, de cómo ser feliz, de cómo tener una relación con Dios, porque al final lo que la Biblia nos dice es que el ser humano fue creado para tener una relación con Dios, y en eso está la plenitud humana, en eso está la felicidad. Pero el sermón viene y pone en el epicentro la respuesta a esta pregunta, y al mismo tiempo es la respuesta más directa de toda la Escritura a esta pregunta. ¿Cuál es el fin de la vida humana? El sermón no lo dice. ¿Cuál es la verdadera felicidad? ¿Cómo se alcanza una verdadera vida satisfactoria, significante, plena? El sermón no lo dice. Por eso es tan importante estudiar este sermón. Verdadero florecimiento humano, una felicidad virtuosa y plena, solo está disponible a través de la comunión con el Padre mediante su Hijo. Y solo se sostiene a través de un discipulado fiel de lo profundo del corazón y de la totalidad de la persona, siguiendo las enseñanzas y la vida de Jesús, siendo parte de la comunidad del reino. Claro, este florecimiento se va a experimentar total y plenamente en el mundo venidero, cuando el reino de Dios se establezca en la tierra. Sin embargo, ya el reino está aquí y ya podemos experimentar florecimiento, felicidad. Solo que, como vamos a ver en el sermón, uno de los medios presentes para lograrlo es el sufrimiento. Y aquí también Jesús rompe con las ideas del mundo grecorromano y del judaísmo, que no valoraban el valor del sufrimiento como él lo va a valorar en el sermón. El sermón tiene una doble orientación: al florecimiento o felicidad y sabiduría, y también al reino escatológico venidero. Cómo ser bienaventurado en este mundo y cómo tener entrada abierta al reino de los cielos cuando venga. Esa es la respuesta que Jesús está dando en el sermón. El judaísmo había sido influenciado, como ya vimos, fuertemente por el helenismo, por la tradición grecorromana. Y vemos que Jesús usa mucho lenguaje de su tiempo. Jesús va a usar término teleios, que está mal traducido perfecto, va a usar término makairos, que se traduce bienaventurado, que eran términos que usaban los filósofos griegos. Aristóteles usó esos términos, y los demás filósofos también. Jonathan Pennington escribe: el sermón ofrece la respuesta de Jesús a la gran pregunta sobre la felicidad, el tema central tanto de la literatura sapiencial judía como de la perspectiva grecorromana de la virtud, a la vez que Jesús se presenta como el verdadero rey filósofo. Para Mateo, Mateo está diciendo: vean, este es el verdadero filósofo, pero no solo es el filósofo, es el rey, el Mesías prometido en las Escrituras. El sermón debe leerse con el propósito de formar virtud o carácter que se enfoca en alcanzar lo más útil, lo más beneficioso. Y la razón por la que los maestros y los filósofos enseñaban a sus oyentes era para que crecieran no solamente en comprensión de la sabiduría, sino también en amar la sabiduría y en orientar su vida a la sabiduría, y con eso fueran transformados a mejorarse a sí mismos y a quienes los rodean. Lo único que eso es imposible sin la ayuda del Espíritu de Dios. El sermón toma el mismo lenguaje, parece un discurso más de un filósofo más, pero no. Es el discurso de vida del Rey Salvador, que muestra cómo su pueblo es transformado en una cultura diferente y con valores diferentes al mundo en el que vivimos. Ambos contextos, la filosofía griega y el judaísmo, se superponen en el lenguaje y en el énfasis del sermón, cuando el sermón habla del florecimiento humano, de la bienaventuranza, de la persona integral. Pero el enfoque claro del sermón es el reino de los cielos, la venida del reino de Dios con Jesús como rey. Entonces, por eso usa categorías y conceptos, pero está enmarcado y apunta hacia Dios y hacia el reino de los cielos. ¿Cuál es el mensaje de Mateo? Vamos a ver esto con más detalle la semana siguiente,
en la siguiente clase, pero Mateo empieza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el esperado, el rey, el nuevo David y el hijo de Abraham, el que va a traer bendición, verdadera bendición a todas las naciones y va a romper la maldición. Lo primero que Mateo nos está diciendo es, el Mesías rey ya vino, el reino ya está aquí, él ha traído el reino y la shalom del reino está ahora disponible en el reino. Y lo primero que Mateo hace es mostrarnos la enseñanza del rey de cómo alcanzar esa shalom, esa felicidad, ese florecimiento. Quiero terminar con algunos pasajes que alimentaron el entendimiento y la concepción de los judíos que vivían en la época de Jesús. Proverbios 9, del 9 al 11 dice, da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ese era el motivo de las sinagogas, ese era el motivo de las escuelas farisaicas, de los saduceos, de los esenios, enseñar. Por eso Juan el Bautista tenía discípulos y también los demás rabinos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo, la inteligencia. La sabiduría empieza con temer al Señor, pero la inteligencia empieza con conocer al Dios santo. Pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos. ¿Qué trae la sabiduría? Vida plena, días más productivos y vida más floreciente. Por eso buscaban la sabiduría. Salmo 25, 12 al 14 dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Ellos esperaban que Dios viniera a instruirles. Y Dios les había instruido por medio de Moisés y por medio de las escrituras, les estaba instruyendo por medio de los rabinos, los escritos del Talmud, pero realmente ahora venía Dios mismo a instruir a su pueblo. ¿A quiénes? A los que temen al Señor. ¿Qué pasará con ellos? Dios les instruirá el camino que deben escoger, en prosperidad, en shalom, en bienaventuranza, en felicidad, en prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Vemos que Jesús va a usar este lenguaje al decir, los mansos son los que heredan la tierra. Después vamos a explicar qué significa poseer la tierra, porque no significa tener un título de propiedad del planeta. Los secretos del Señor son para los que le temen y a ellos les dará a conocer su pacto. Vean la importancia del pacto, que Jesús lo cambia por relación padre-hijo. Ese es el lenguaje pactual. Hay una relación. Y eso es lo que no tenía ni los filósofos griegos, ni los otros maestros, rabinos judíos antes de Jesús. Isaías 2, 2 y 3. Y acontecerá que en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Muchos creen que esto se va a cumplir al final y claro, va a tener un cumplimiento pleno al final, pero se cumplió en los días de Jesús. Los postreros días empezaron cuando el reino vino, cuando el rey vino. Y aquí empezaron a venir muchos pueblos, por eso Mateo registra que los siguieron de Decápolis, de esto, de lo otro, de todos los pueblos, y que Jesús subió al monte. Y desde el monte enseñó acerca de sus caminos para que sus discípulos anduvieran en sus sendas. Porque de Sión, del nuevo pacto, del pueblo del nuevo pacto, saldrá la ley. ¿Qué ley? La nueva ley, la ley del nuevo reino. Y de Jerusalén, la Jerusalén celestial, la palabra del Señor. Jesús trae el cumplimiento a estas palabras. Eso es importante entenderlo. Por eso el sermón es tan importante. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Te has hecho las grandes preguntas de la filosofía? Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué existo? ¿Es real Dios? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Quién creó el universo? Y también, ¿cómo puedo ser feliz? Y ahí viene la segunda pregunta, ¿dónde y cómo has buscado la felicidad?
Has seguido el discurso del mundo que la felicidad está en el placer, en el dinero, en el reconocimiento, en el poder, y te has topado con que era mentira y no está ahí. ¿Crees que la sabiduría es el camino para alcanzar esa felicidad consistente en una vida satisfactoria y significativa? Sí, deberías de creerlo. El problema es, ¿cuál es tu fuente de sabiduría? ¿Los libros? ¿Los filósofos griegos? ¿La universidad? ¿La ciencia? ¿O la Biblia? Para nosotros, la fuente de sabiduría debe ser la Biblia. Y como última pregunta, ¿anhelas escuchar a nuestro Rey enseñarnos acerca de sus caminos para una vida significativa y feliz? Ese es el propósito de esta serie que empezamos el día de hoy. El Señor nos permita escuchar a nuestro Rey, a Jesucristo, enseñarnos acerca de sus caminos en su discurso dado en el Sermón del Monte, para que podamos alcanzar esa vida significativa, satisfactoria y feliz para la cual Él nos crió. Una vida en la cual vivimos para su gloria, pero también para disfrutar de su reino. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por los recursos que nos has dado y por habernos dejado escrita tu palabra. Gracias por darnos el acceso al entendimiento, Señor, de este sermón que está registrado en el libro de Mateo. Pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y el entendimiento para comprender desde el contexto en el que tú lo hablaste, lo que tú quieres que aprendamos y apliquemos en nuestra vida. Desde ya, Señor, te reconocemos como nuestro Rey y te pedimos que nos ayudes a crecer en temor a Jehová como el principio de nuestra sabiduría. Señor, anhelamos vivir para tu gloria, pero también anhelamos alcanzar esa vida satisfactoria y significativa que tú tienes para nosotros. Anhelamos ser parte de la comunidad de bienaventurados, aquellos que viven en tu reino y que se someten a ti como su único Rey.